Nuevamente, muy buenos días, estimadas amigas, estimados amigos de los 5 continentes donde se hallan comunidades hispanoparlantes en el mundo. Recuerden que somos El Venezolano TV España y estamos transmitiendo a través de nuestra web streaming www.elvenezolanotv.es. Hoy tenemos una invitada muy especial porque viene del Congreso de los Diputados de España. Se llama Carmen Quintanilla, es la actual presidente de la Comisión de Igualdad del Congreso. Con ella podemos tratar temas sobre, por ejemplo, el balance final de la legislatura en el aspecto de igualdad, el balance final de la legislatura en el aspecto político, sobre violencia de género, sobre tráfico y trata de seres humanos en España, sobre la situación de los mayores en la crisis. Carmen Quintanilla ha demandado públicamente la liberación de los presos políticos en Venezuela. Es especialista en temas de mujeres separadas y divorciadas. Participó también en el fórum sobre el fundamentalismo islámico, un tema que es candente en España. Participó en este foro que se llevó a cabo en Irán y está posicionada claramente contra los populismos, por ejemplo, los populismos que representan hoy día Podemos en España y Syriza en Grecia, y también el populismo chavista en Venezuela. Ella es presidente de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural. Es experta en la cuestión del empoderamiento de la mujer rural en España y en el mundo. Así que bienvenida, diputada, a este espacio del Venezolano TV. Encantada de estar con ustedes y bueno, estoy muy feliz de poder atender esta entrevista y pedir perdón a todos los televidentes porque en estos momentos estoy un poco constipada con esto de los aires acondicionados, pero bueno, encantada y muy feliz de estar Hombre, aquí. lo de la constipación seguramente lo vamos a olvidar por la cantidad de temas interesantes que apenas tenemos media hora para tocarlos, ¿no? Un espacio muy pequeño, pero quisiera comenzar con Venezuela, que por supuesto es un tema que a usted le toca directamente en el corazón. Usted ha manejado directamente informes, los que vienen de las organizaciones americanas de derechos humanos, y también lo que se está llevando a cabo en el Congreso español sobre este tema. Hay posicionamientos con respecto a cómo se ha comportado el gobierno español respecto a Venezuela. Hay voces que dicen no ha hecho lo suficiente y hay otras que dicen, hombre, se está haciendo, poco a poco se va acrecentando el apoyo de España hacia Venezuela o el apoyo internacional hacia Venezuela. ¿Qué nos puede decir acerca de lo que se ha hecho desde la Cámara de Diputados con respecto al apoyo que necesita Venezuela por parte de la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos? ¿Qué se ha Bueno, hecho? yo creo que en primer lugar Venezuela y España tienen lazos históricos de lengua, de cultura, de dos países que han sido amigos a través de la historia y de una historia muy grande y de una historia muy rica, tanto para España como para Venezuela. Desde luego nosotros estamos comprometidos con todos los ciudadanos de Venezuela, pero de forma especial con aquellos que hoy están privados de libertad. Leopoldo López, Antonio, el alcalde de Caracas, desde luego Marina Corina, que en estos momentos está teniendo problemas para poderse presentar como candidata en las futuras elecciones legislativas el 6 de diciembre en Venezuela. Es decir, estamos al lado de aquellos que están siendo minusvalorados y vulnerados sus derechos humanos. Y desde luego el gobierno de España y también, como no, el Parlamento español, igual que el Parlamento europeo, ha llevado una resolución, una iniciativa legislativa para instar al gobierno de España que en todos los organismos internacionales donde España tiene voz y voto, desde luego pidan y pidamos la liberación de los presos que en estos momentos están, desde luego, vulnerando sus derechos humanos como personas. Hay 75 presos políticos, reportan las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, 75 presos políticos que están en las cárceles. Una de las organizaciones que da este balance estadístico es el Foro Penal. ¿Qué se puede hacer adicionalmente a lo que ya ha estado haciendo el Parlamento español, por ejemplo, el proyecto de no ley del mes de abril pasado? Pero ¿qué otras iniciativas pudiera adelantar, por ejemplo, su partido, el Partido Popular, desde el Parlamento, para una respuesta más contundente que lleve a aumentar la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro
que lo obligue a liberar a los presos políticos definitivamente? El presidente Rajoy lo ha dicho, ha recibido a las esposas de los presos políticos, tanto del alcalde de Caracas como de Leopoldo López, se ha reunido con ellas en la sede de nuestro partido y desde luego lo ha dejado muy claro. No podemos hablar de democracia si existen presos políticos, no podemos hablar de justicia social si existen presos políticos en Venezuela, no podemos hablar de igualdad y de una participación equitativa de todos los venezolanos en un proceso democrático de elecciones legislativas si no están representados todos los partidos políticos que existen en ese país. Nosotros, a lo largo de la historia, de la reciente historia democrática de España, fuimos capaces de crear y de hacer posible que en la transición todos los partidos políticos participaran en aquel proceso legislativo, en aquellas primeras elecciones constituyentes. Ese es el paso que debe de dar el gobierno del presidente Maduro, hacer todo lo posible que desde la libertad los venezolanos puedan elegir a todas aquellas representaciones políticas que tienen algo que ofrecer a todo el pueblo de Venezuela. No pueden existir presos políticos cuando un país dice llamarse un país democrático. ¿Qué tendría que aprender el gobierno de Maduro o en todo caso gobierno y oposición? Porque en algún momento tendrán que sentarse a conversar. Es una perspectiva, por ejemplo, que manejan entre otros Felipe González, en la necesidad de que oposición y gobierno en Venezuela, ante la crisis económica que está destruyendo el país, se sienten para encontrar una salida en común, que no nulifique a uno o a otro, sino que en común se logre una salida. Ahora bien, ¿qué tienen que aprender tanto opositores como chavistas en Venezuela de ese proceso de transición que vivió España a mediados de los 70 y que es ejemplo en el mundo? Pues yo creo que tienen que aprender tener altura de miras, es decir, ser hombres de Estado, saber que cuando se piensa por encima de todo en la felicidad, en el bienestar, en la calidad de vida de los ciudadanos, se debe de pensar desde la altura de miras de ser jefes de Estado, de ser hombres de Estado, de ser verdaderos demócratas que sean capaces de renunciar cada una de las partes a sus posiciones personales y a sus posiciones políticas para mirar por el interés general. Ese fue el gran acierto de la transición española. Y desde luego lo ha dicho perfectamente el presidente Felipe González, lo ha dicho el presidente Aznar, lo ha dicho el presidente Rajoy. Venezuela tiene que volver a ser ese país donde la justicia, donde la libertad, donde la democracia esté por encima de cualquier posición partidista y tiene que llegarse desde el convencimiento del gran acuerdo de todos los partidos políticos que tienen que velar por encima de todo por el interés del pueblo venezolano. No podemos ver esas colas de gente, de padres, de madres, de abuelos, de abuelas, en los grandes hipermercados o en las pequeñas tiendas de Caracas y de otros lugares del país buscando ese alimento que desgraciadamente hoy está teniendo problemas de restricciones, ¿no? Y no podemos ver en la prensa internacional cómo Venezuela puede entrar en una inflación del 100%. Eso es muy malo, eso es de extrema gravedad para un país tan rico y con tanta historia como es Venezuela. Usted mencionaba algo muy importante, ¿no? Altura de miras, resuena, porque estamos hablando, creo que usted se refiere a eso, altura de miras no solamente por parte de la oposición, por parte del chavismo, sino también por parte de la oposición. Usted como una observadora privilegiada sobre los asuntos venezolanos desde el Parlamento español, ¿usted ve esas alturas de miras? ¿Cree que los políticos de oposición, los políticos del chavismo, sobre todo, tienen esas alturas de miras o esa altura de miras? Yo creo que sí, porque la oposición en Venezuela lo único que ha querido es demostrar que quieren estar representados en su país, que quieren estar en el Parlamento, porque además no pasa nada porque haya oposición, no pasa nada porque haya libertad de expresión, no pasa nada porque haya libertad de información. Eso es bueno para un país. Los ciudadanos son muy inteligentes, los ciudadanos saben elegir a sus representantes y por lo tanto yo creo que la grandeza y la altura de miras no solamente del gobierno del presidente Maduro, sino también de los partidos en la oposición,
deben ir por ese camino. Yo creo que Leopoldo López, el alcalde de Caracas, cada uno de aquellos que hoy, desgraciadamente, están considerados presos políticos en Venezuela, tienen esa altura de miras, quieren participar. Yo creo que sería de una grandeza de hombre de Estado, de una grandeza de presidente que quiere trabajar por su pueblo, que en estos momentos el gobierno, desde luego, abriera las cárceles y todos aquellos pudieran participar en esas elecciones legislativas para el 6 de diciembre. Pero de pronto, diputada, no estaría pecando de mucho optimismo, porque fíjese, apenas el día de ayer o esta semana, Nicolás Maduro ha lanzado nuevamente duras invectivas contra el gobierno español, contra Mariano Rajoy, le ha llamado fascista, ultraderechista, es decir, las mismas invectivas, los mismos insultos de siempre, y a eso ha reaccionado el ministro del Exterior, García Margallo. No estamos pecando de exceso de optimismo pidiéndole alturas de miras a un señor que hace 48 horas ha insultado duramente una vez más al gobierno español. Bueno, ya sabe, en algunos momentos tenemos incontinencia, ¿no?, a la hora de hablar. El presidente Rajoy es el hombre que ha demostrado a través de la historia reciente de España que ha sido capaz de sacar a España de una crisis económica sin precedentes, que ha sido capaz de decirle a todos los países de nuestro entorno comunitario que no podíamos permitir que España fuera rescatada. Ha sido capaz de salvar el sistema financiero para que aquellos que tenían unos pequeños ahorros puedan hoy disfrutar de esos pequeños ahorros y no haber tenido una quita en esos ahorros como se ha producido en nuestros países de nuestro entorno comunitario como Portugal, Irlanda o en estos momentos en la crisis tan tremenda que está viviendo Grecia. El presidente Rajoy ha demostrado a lo largo de su historia personal el gran demócrata que es, pero sobre todo ha demostrado que es ese gran jefe de Estado que indiscutiblemente está trabajando por los intereses de todos los españoles. Es un hombre de Estado, el jefe del Estado es el rey, por supuesto, Claro. pero es un hombre que es el jefe de gobierno de España y que tiene claro que todo aquello que vaya en beneficio de la democracia, de la libertad, es el primero que da el paso hacia adelante. Y desde luego eso, en las declaraciones del presidente Maduro, pues sencillamente no tengo nada que decir, porque ellas solas se descalifican, porque el mundo entero sabe que el presidente Rajoy es un gran demócrata, es un hombre que lucha por encima de sus intereses partidistas por el bienestar de su pueblo. Pero volviendo al tema de la transición, que sobre la transición española pues hay mucho que aprender, pese a las críticas y las voces de mal augurio que siempre surgen pues en torno a los asuntos históricos que de España han generado mucha más polémica. Pero estamos pidiéndole altura de miras a un gobernante que tiene 75 presos políticos y que en el 2014 llegó a meter en las cárceles a 3.500 personas o más por las protestas civiles que se llevaron a cabo en las calles de todo el país. Estamos pidiéndole alturas de miras a un señor que probablemente no las tenga. Esto quiere decir que entonces en Venezuela una transición sería prácticamente imposible. Bueno, vamos a lanzar un mensaje a la esperanza. Vamos a lanzar un mensaje a que seamos capaces, entre todos aquellos que forman parte, tanto oposición como gobierno, de que sean capaces de ponerse de acuerdo. Vamos a lanzar un mensaje en donde por encima de todo se vele por el bienestar de un pueblo. Vamos a lanzar el mensaje, y así lo está haciendo España, de que sean capaces de tener claro que Venezuela tiene que volver al crecimiento económico, que Venezuela tiene que volver a la creación de empleo, que Venezuela tiene que volver a ser ese país de referencia no solamente en toda Hispanoamérica, en toda Sudamérica, sino en el mundo. Venezuela ha sido siempre un país rico, un país que ha tenido una gran fortaleza económica en toda Hispanoamérica y desde luego eso es algo que desea el pueblo español porque es beneficioso para el pueblo venezolano pero también para España. El gobierno venezolano le ha dado otro zarpazo a la democracia con la inhabilitación política de María Corina Machado. Ustedes dentro del Parlamento, dentro de su fracción parlamentaria del PP o dentro del partido, ¿están pensando en emitir otra nota de apoyo ante esta nueva arremetida?
Bueno, yo en estos momentos no sé qué decisión vamos a tomar. Es una decisión que está en manos del propio gobierno, pero también está en manos del Departamento de Relaciones Internacionales del partido, de nuestro partido, del Partido Popular, y yo me imagino que en fechas recientes habrá algún comunicado. Ahora bien, ¿usted ha viajado a Venezuela en alguna oportunidad? No, no he ¿No? viajado a Venezuela, he viajado a muchos países de Sudamérica, Argentina, Colombia, a, a Perú y a Ecuador, pero no he viajado a Venezuela y me encantaría poderla conocer porque tengo muchos amigos que viajan todos los años, de forma muy esporádica y muy importante a Venezuela. Y bueno, pues siempre me hablan maravillas de Venezuela, claro, de ¿Y sus en alguna misión playas, de su... diplomática No he o en alguna tenido, misión de no, parlamentarios del... no he tenido la oportunidad de poder visitar Venezuela. No me han invitado nunca, pero tampoco he tenido oportunidad de poderla visitar en un viaje familiar o en un viaje, bueno, pues personal, ¿no? No he tenido la oportunidad. o como parlamentaria, porque Venezuela y España tienen un tema en común, ¿no? Que es el desarrollo de la mujer, la participación de la mujer, es decir, usted forma parte de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados del Congreso Español, y ese es un tema que quizás se la pueda vincular mucho también con Venezuela, en donde, por cierto, una decisión de gobierno exige que para estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre el 40% de los candidatos que se presenten deben ser mujeres. ¿Cómo ve usted esta decisión? En Venezuela, por ejemplo, hay voces que dicen, bueno, es un golpe de último minuto porque efectivamente organizar nuevamente las listas para darle una participación a la mujer de un 40%, pues es un mazazo a la oposición. Sin embargo, uno lo ve desde afuera y dice, pero qué bien que sea el 40% y por qué no más, sobre todo tomando en cuenta que en Venezuela la mitad de la población son mujeres menores de 35 años Bueno, en el mundo, la en el mitad de mundo. las mujeres, la mitad de la sociedad somos mujeres, menores de 35 años no lo sé, ¿no? Pero bueno, yo creo que abrir las listas electorales a la participación de las mujeres siempre es bueno. Yo creo que, bueno, lo podemos mirar también desde ese punto de vista de un anuncio electoral que llama a votar de una forma masiva a las mujeres. Por supuesto que es un anuncio electoral ante unas recientes elecciones legislativas, pero yo estoy convencida, como presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados y como mujer del Partido Popular, que desde luego la participación de las mujeres significa contar con la mitad del mundo, que la participación de las mujeres significa que se escucha la voz de la sociedad, que se consigue que se ponga en valor el talento de las mujeres. Por lo tanto, todo lo que signifique la participación de las mujeres, no solamente en el ámbito legislativo, en el ámbito gubernamental, en el ámbito social, cultural, económico, de cualquier país del mundo, significa el avance del mundo. Fíjese, hace 3 meses, en el mes de marzo, participaba en la 59 sesión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer de las Naciones Unidas, donde se celebraba el 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, que fue un antes y un después en el avance de las mujeres en el mundo. Pues desgraciadamente la resolución política que ha nacido de esa 59 sesión es una resolución muy débil y una resolución que pone de manifiesto que después de 20 años tenemos 20 países en el mundo que todavía no han legislado en materia de igualdad. Eso es malo para la comunidad internacional, eso es malo para el avance de las mujeres. Con lo cual, yo creo que la participación de las mujeres siempre es bueno. Ahora, esa participación que sea real y que no haga lo que va a hacer con María Corina, que no la deje participar como mujer porque piensa de forma distinta al propio gobierno de Venezuela. Yo creo que esa sería otra altura de miras, que viera que esa mujer también tiene que participar y desde luego tiene que participar desde su posición política y también con esas otras mujeres que pueden participar en las listas legislativas, porque eso es construir la democracia y la justicia y la igualdad en el pueblo, con el pueblo venezolano. Sobre María Corina hay que destacar varias cosas, ¿no? Me viene a la mente, es que hablando sobre la participación de la mujer, es inevitable tocar el tema del machismo en Venezuela. Venezuela es un país extraño sociológicamente porque es un patriarcado, en el hecho de que el hombre
y bueno, quizás también en España, pero más en Venezuela es un patriarcado porque el hombre es el que tiene, digamos, el ejercicio del poder dentro de la estructura familiar. Pero a la vez es un matriarcado porque es la mujer la encargada de desarrollar la familia, como decimos en Venezuela, de echarla para adelante, es decir, la que se busca la vida para poder mantener a los hijos, muchas veces en situación de abandono. Y digo esto porque me viene a la mente los golpes que recibió María Corina Machado por parte de otro diputado, eso fue el año pasado o antepasado, si mal no recuerdo, y es lo que demuestra que en Venezuela la participación de la mujer sí está muy golpeada como lo está María Corina, y la participación de la mujer no es más que un anuncio hipócrita por parte del gobierno, tomando en cuenta lo que están haciendo con María Corina al inhabilitarla políticamente. Bueno, pues por eso ha sido a mis declaraciones. Yo creo que María Corina tiene que participar en estas elecciones. Vamos a ver, las mujeres lideran siempre a sus familias. Las mujeres siempre lideran la economía de sus familias. Pero eso no quiere decir que hablemos de un matriarcado. No, estamos hablando de que las mujeres siguen liderando a sus familias, siguen liderando la economía de su hogar, siguen sacando adelante sus hijos, pero sin embargo su participación en igualdad no es igual. Y por lo tanto, para romper ese machismo, para romper esa cultura patriarcal, hay que hacer leyes y hay que cambiar mentalidades para que las mujeres participen de la igualdad de oportunidades que tienen los hombres. Y eso lleva a un cambio de mentalidad, lleva a romper estructuras machistas, lleva a avanzar a las mujeres en todos los campos de participación. ¿Y cuál es el campo principal de la participación de las mujeres? ¿Cuál es el elemento principal de la igualdad? El empleo. Cuando las mujeres tienen empleo, tienen independencia económica, deciden por sí mismas y desde luego rompen muchas de las estructuras machistas que no solamente se dan en Venezuela, sino que se dan en muchos países del mundo. Cuando usted dice el primer acto de liberación, ¿no?, que favorece a las mujeres cuando tienen un empleo, ¿se ha logrado eso en España tomando en cuenta el alto índice de desempleo o de paro que aún tenemos? Bueno, efectivamente, hoy tenemos todavía un índice de paro muy importante como consecuencia de la crisis económica que hemos vivido, pero no podemos olvidar, primero, que hemos conseguido salir de la crisis económica, porque cuando hay crecimiento económico de aproximadamente el 2,6% en este año, y acaba de anunciar el Fondo Monetario Internacional que vamos a crecer el año que viene el 3,3%, y se han creado 600.000 puestos de trabajo en este año 2014, cuando en el año 2011, 2012 y 2013 se destruía empleo en España como consecuencia de las políticas socialistas, y yo diría del nefasto gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, pues hoy tenemos que decir que estamos en el camino para que ese crecimiento económico siga dando oportunidades de empleo, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Y lo vamos a conseguir, lo ha dicho el presidente Rajoy. Vamos a seguir apostando porque aquellos que hoy quieren trabajar y no puedan tener la esperanza del empleo en fechas recientes. Y desde luego yo estoy convencida que lo vamos a conseguir desde el gobierno del presidente Rajoy, desde el gobierno del Partido Popular. Porque lo hemos demostrado. En el año 2011 España estaba en quiebra. En el año 2011 a España no había nadie en el mundo que nos prestara dinero, y si nos prestaban era un interés altísimo. Hoy, afortunadamente, en aquel momento, cuando España era el enfermo, hoy España está liderando el crecimiento económico de la zona euro y el crecimiento en el empleo de la zona euro, evitando, como hemos evitado, perder soberanía a través de un rescate. Volviendo al tema de Venezuela, es inevitable hablar sobre las elecciones del próximo 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias. El tema que está en el tapete es la imposibilidad, o mejor dicho, la prohibición del gobierno venezolano de aceptar la visita de veedores internacionales, de comisiones observadoras, que siempre se hace pues, en procesos electorales complicados y difíciles, como usted sabe. Ahora bien, ¿existe la posibilidad por parte de la Cámara de Diputados, de su fracción parlamentaria, que se haga algo para lograr
que una comisión de veedores visite Venezuela o de alguna manera para entablar vasos comunicantes con los portavoces del proceso electoral en Venezuela y visitar las elecciones del próximo 6 en calidad o no de veedores internacionales o de observadores simple y llanamente? Bueno, ya sabe que España pertenece a la OSCE Ujú. y a los distintos organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo. Y debe ser una decisión de los organismos internacionales para ir a participar en ese proceso electoral. No es una decisión unilateral de España. Por supuesto que ahí no vamos a entrar ni vamos a estar. Claro. Pero de alguna manera, siempre en los hilos de la política, pues a través quizás de las negociaciones o del lobby que pueda hacerse, quizás haya la oportunidad de lograr una ventana que permita así conformar de alguna manera una iniciativa que ayude a que se abran las puertas en este proceso electoral a los veedores internacionales. ¿Eso es posible? Le pregunto, dentro del espacio que usted maneja como representante Bueno, yo político. creo que vamos a pensar que las elecciones legislativas en Venezuela van a ser unas elecciones legislativas limpias y van a ser unas elecciones legislativas donde los ciudadanos puedan elegir desde la libertad a sus representantes. Y entonces, bueno, yo creo que nosotros haremos aquello que la comunidad internacional decida en un momento determinado de cara, bueno, pues a ese proceso electoral, a tener, bueno, de alguna manera personas, parlamentarios, que puedan estar de observadores, pero en estos momentos no se ha planteado por parte de la comunidad internacional ninguna delegación de observadores en las elecciones legislativas futuras en Venezuela. Volviendo al tema de los derechos humanos, hubo una iniciativa en el pasado mes de abril que fue un proyecto de no ley por parte del Congreso de los Diputados, mirando siempre al tema de Venezuela. ¿Qué otra iniciativa pudiéramos esperar del Parlamento, aparte de esta iniciativa de no ley? Y quisiera que le explicara a nuestra audiencia qué ha significado esto, qué significa pues en la técnica parlamentaria del proyecto de no ley y qué otras iniciativas pudiéramos ver a futuro. Bueno, una proposición no de ley en la técnica parlamentaria es una iniciativa legislativa que presenta un grupo parlamentario ante el Congreso de los Diputados, que puede verse en comisión, podría haberse visto en la Comisión de Exteriores, pero como era muy importante, fue presentada por nuestra compañera parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo y representando a todo el Grupo Parlamentario Popular, y fue vista en pleno. El debate fue en pleno y en ese debate mayoritariamente el 70% de la Cámara apoyó la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Por el Grupo Parlamentario Popular, el grupo mayoritario en la Cámara, y que le pedíamos al Gobierno, se instaba desde el Congreso de los Diputados, al Gobierno que velara por la libertad, por la justicia y por los derechos humanos de Venezuela, y que en todos aquellos organismos internacionales donde España está, que está en todos, pues en todos los que hay a nivel internacional, pues efectivamente se exigiera la libertad de los presos políticos y se exigiera, como no podía ser de otra manera, el respeto, a los derechos humanos, como nosotros indiscutiblemente pedíamos en esa iniciativa legislativa. Esa iniciativa legislativa, una vez aprobada, se manda al Gobierno para que el Gobierno tome medidas en el sentido que está previsto dentro de la iniciativa legislativa, tanto en su exposición de motivos como en su petitum desde el Congreso de los Diputados al Gobierno. Desgraciadamente, esa iniciativa legislativa no fue aprobado por los partidos de extrema izquierda, como puede ser pues Amaiur, como pueden ser Izquierda Plural, como pueden ser otros. A nosotros nos pareció un error porque hablar de libertad, hablar de justicia, hablar de democracia, tenemos que hablar todos los partidos y condenar aquello que en un momento determinado no significa libertad para un pueblo, sino que significa menoscabo de sus derechos fundamentales, como son los derechos humanos. ¿Y qué es lo que molestó de esta iniciativa a los partidos de ultraizquierda? Bueno, yo creo que bueno, a lo mejor posiblemente porque venía del mayor grupo parlamentario como era el Grupo Popular. No lo sé, pero creo que fue un error por parte de la izquierda
de España no apoyar esta iniciativa tan importante que hablaba de derechos humanos, que hablaba de libertad, que hablaba de justicia, que hablaba en definitiva de la altura de miras de los hombres y mujeres que deben de velar por los derechos humanos en el mundo. Muchas gracias a Carmen Quintanilla, diputada por el Partido Popular y presidenta de la Comisión de Igualdad del Parlamento Español, de la Cámara de Diputados del Parlamento Español. Ha sido un placer tenerla por acá, se nos ha agotado el tiempo, pero seguramente la invitaremos para una próxima oportunidad y esperamos pues contar nuevamente con su grata y sabrosa presencia, como decimos en Venezuela. Hasta entonces, sigan con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Thank you.